Bien, vamos a comenzar con la utilización de Access. Para esto vamos a traer el ejemplo que habíamos usado antes de los 3 TP que estuvimos haciendo hasta la clase pasada. Recuerdan que este lo habíamos hecho entre todos, en donde habíamos definido la tabla de clientes, previamente habíamos definido que teníamos una organización, una empresa que hacía ventas de pañales, que se llamaba Goodyear, ¿sí? Y que vendía productos aquí en Rafaela, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en diferentes provincias. En esta definición lo que nosotros hicimos fue precisamente trabajar de manera conjunta la primera de las tablas, que era la tabla de clientes. A partir de esta tabla clientes fuimos desarrollando cada uno de los campos que conforman esta tabla. A medida que fuimos desarrollando cada uno de los campos, fuimos también definiendo qué tipo de dato tenía ese campo y qué longitud iba a ser necesaria definir para poder contener la mayor cantidad de registros posibles en función a las necesidades de esta empresa. Fuimos definiendo el número de cliente, el nombre del mismo, un domicilio, un quit o un quill, un número de teléfono, y cuando llegamos a la provincia, no sé si recuerdan que fuimos escribiendo las provincias de distintas maneras, y ahí fue que advertimos que algunos colocaban Córdoba con acento y otros colocaban Córdoba sin acento. Y esto al momento de hacer informes o al hacer consultas para la base de datos no es lo mismo. Entonces, la estrategia que se utiliza cuando nosotros tenemos datos que podrían contener algún tipo de información que pudiera ser errónea para el sistema de información, se sugería hacer una tabla secundaria, una tabla auxiliar, o una tabla o una subtabla, es un nombre que lo ponemos entre nosotros, no tiene un nombre técnico dentro de Access. En realidad para Access es otra tabla más. De esta manera entonces definimos que como las provincias eran, en este caso iban a ser 3, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, definimos una tabla en la cual íbamos a colocar un campo que sería el código de la tabla y la descripción de la tabla. Por ese campo código, tanto de la tabla clientes como el código de la tabla provincia, íbamos a relacionar la tabla clientes con la tabla provincias. No sé si recuerdan en la clase pasada cuando yo les mostré la base de datos, ustedes pudieron ver que podíamos hacer un cuadro que se despliega en donde van a observar allí que nosotros vamos a poder elegir de ese cuadro desplegable la provincia y en la tabla se va a guardar el código de la provincia. Una vez que hayamos definido cada uno de los campos, también fuimos detectando el campo, por ejemplo, nacionalidad o el campo género y estado civil, y fuimos entonces también definiendo cada una de las tablas. Habíamos dicho que por concepto, no por una necesidad o un requerimiento estricto de Access, pero por concepto nosotros a todas las tablas le vamos a poner un campo clave. Ese campo clave es un campo que me va a identificar de manera unívoca el dato del registro o el registro de esa tabla. Es el campo que me va a permitir o que Access no va a dejar que se cargue uno duplicado. O sea que vamos a tener un único número de cliente, un único número de provincia, nacionalidad, estado civil y género. A ese campo nosotros lo hemos identificado gráficamente con esa llavecita. Porque ahora, cuando empecemos a pasar los datos, van a ver que es muy útil lo que hicimos. Yo les había comentado también en la clase anterior que nosotros íbamos a seguir una especie de itinerario, una especie de recorrido, que se lo aconsejamos que lo hagan de esta manera porque justamente es este recorrido es el que nos va a evitar más adelante posibles errores. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a trabajar con una base de datos es hacer el diseño de registros de cada una de las tablas que van a intervenir en este sistema de información, en esta base de datos. Y eso fue lo que hicimos en el TP1, TP2 y TP3 de esta unidad. Este en particular fue el primero que hicimos en la clase de introducción a las bases de datos y que lo hicimos entre todos. Ustedes habrán visto que en el resto de los TP, el 2,
el 1, el 2 y el 3, ustedes tuvieron que trabajar en grupos, se tuvieron que organizar, tuvieron que debatir para definir qué campos iban, qué campos no, o por qué alguno aportaba un campo, y de esa manera fueron estableciendo esta estructura. Bien, para los trabajos que vamos a hacer sucesivamente, luego de esto, ya tenemos los diseños realizados, pero cuando ya hayamos terminado los 3 TP y tengamos que hacer un TP nuevo, van a alargar siempre, o van a seguir siempre esta ruta, este camino que vamos a trazar. Entonces, el diseño de registro ya está hecho y ahora es el momento de diseñar, perdón, es el momento de crear las tablas. Para eso entonces entramos a Access, vamos a crear una base de datos en blanco, le vamos a colocar un nombre. Yo en este caso tengo que hacer, no hace falta que ustedes lo hagan, tengo que hacer esto para que se pueda grabar. Voy a colocarle el nombre de la base que se va a llamar GUDIAR, que era el nombre que le habíamos puesto a nuestro trabajo. Y cuando ingresamos, vamos a ver que Access solo genera mi primer tabla, la tabla 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cerrarla para que nuestra base de datos esté completamente vacía y nosotros comencemos a trabajar. Ustedes pueden ver que el aspecto que presenta Access es un aspecto similar a cualquiera de los productos de Microsoft. Cinta de opciones, grupo de iconos e iconos. En cada una de las cintas de opciones vamos a observar, ¿sí?, los diferentes grupos y dentro de cada grupo vamos a observar los iconos correspondientes a ese grupo. Bien, como nosotros tenemos que comenzar a generar las tablas, ustedes van a ver que acá tenemos tablas, consultas, formularios e informes. Si nos retrotraemos 4 clases para atrás, 3 o 4 clases para atrás, yo les comenté que Access básicamente trabaja con 4 objetos, ¿sí? El objeto tabla, el objeto consulta, formulario e informe. Estos 4 sí o sí los vamos a ver. Después vamos a tener los objetos de macros y códigos que por ahí, si estamos con tiempo, lo vemos. Es muy probable que lo podamos ver. Pero básicamente estos son los 4 objetos con los que vamos a trabajar. El primero de los objetos que tenemos que usar sí o sí es el objeto tabla. Una vez que tenemos el objeto tabla podemos usar las consultas y o formularios y o informes. El orden de la utilización de los 3 objetos, consultas, formularios e informes, es indistinto, pero para poder comenzar a hacer nuestra base de datos sí o sí nosotros debemos arrancar con las tablas. Bien. Como observamos, dentro del grupo tablas tenemos 3 iconos. Nosotros a lo largo del año solamente vamos a usar la opción de diseño de tabla. Hacemos clic en ella y ahora vamos a comenzar a desarrollar cada una de las tablas. ¿Por qué tabla debo empezar? ¿Por cuál de las tablas debo empezar? No hay un orden específico cuando creamos tablas para poder respetar. O sea que podemos empezar con la tabla provincia, localidad, estado civil o clientes. ¿Sí? Para hacer la explicación de lo que es la forma de cargar, la tabla, los campos y los tipos de datos de cada uno de los campos, yo prefiero empezar con la tabla de clientes para luego rápidamente hacer la tabla provincia y nacionalidad. Para este ejemplo, para que podamos hacerlo en la clase de hoy, no vamos a hacer todas las tablas. Vamos a hacer la tabla clientes, la tabla provincia y la tabla nacionalidad. Bien, volvemos entonces a nuestra base de datos y vamos a comenzar a hacer nuestra primera tabla. Como ya tenemos nuestro diseño, por eso voy a volver a insistir en lo mismo. Primero, lo que tenemos que hacer en cada uno de estos ejercicios de Access, y cuando ustedes hagan el trabajo final, ya sea para la promoción o para el día que decidan rendir, lo primero que hay que hacer es este gran diseño. Es tener claro cuáles son los objetivos que tiene la base de datos para poder definir cada una de las tablas y de esas tablas cada uno de los campos. Bien, vamos a comenzar con el número de cliente, que es un tipo de dato numérico de 4 posiciones y va a ser la clave. Entonces, como dijimos, nosotros a todos los campos de cada una de las tablas le vamos a colocar las primeras 3 letras que van a hacer referencia al nombre de la tabla. Entonces arrancamos con CLI, código del cliente.
En tipo de dato vamos a elegir que el tipo de dato es numérico y en descripción, que es opcional, vamos a colocar código que identifica a cada cliente. Por allí los nombres de los campos son suficientemente ilustrativos del contenido del mismo. Entonces justamente la descripción la vamos a colocar en aquellos campos que requieran una observación especial, dado que por el nombre mismo no podemos identificar o podríamos malinterpretar el contenido del mismo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante. Bien, decimos entonces en nuestro diseño que el número de cliente es numérico de 4 posiciones y que es la clave. Fíjense que nosotros hemos definido en cada una de las tablas, hemos definido quiénes van a ser los campos que tendrán la clave. Entonces, vamos a dirigirnos entonces a la base de datos y voy a observar, ¿sí?, que aparece la clave principal. Entonces voy a hacer un clic y observo que en el campo clic código de cliente aparece, mírenlo con cariño, el iconito de la llave. Bien, ya vamos a ver qué corresponden a las propiedades del campo. Para el campo código de cliente, que es la clave, lo vamos a ver al finalizar la descripción de todos los campos. Déjenme avanzar y al finalizar vamos a volver al código de cliente. Seguimos. A continuación tenemos apellido y nombre, texto de 45. Bien, entonces vamos a poner CLI, apellido y nombre, o nombre y apellido, texto corto, fíjense que tengo dos opciones, texto corto o texto largo. ¿Cuándo utilizo texto corto? En estos casos en donde la cantidad máxima de caracteres a ingresar no supera los 255. En este caso dijimos 45. ¿Cuándo voy a usar texto largo? Cuando tenga un campo, por ejemplo, observaciones, en donde yo no sé qué cantidad de caracteres voy a poder utilizar, pero que probablemente puedan ser más que 255. Observación, no nos cebemos o no usemos demasiado los campos texto largo. Lo menos que podamos, mejor. Bien, cuando yo identifico a cada uno de los tipos de datos, cuando identifico a cada uno de los campos con el tipo de dato, observo las propiedades del campo. Acá hay una serie de opciones que las vamos a ir viendo de a poco. No las vamos a ver todas hoy. A medida que vayamos trabajando y avanzando en las explicaciones de Access, vamos a ir viendo para qué sirven cada una de ellas. Si entonces el tamaño del campo, la segunda de las propiedades a tener en cuenta que siempre vamos a utilizar es el título. Este título hace referencia a cómo se va a ver este nombre de campo en los objetos que vamos a usar posterior a la tabla, esto es, en los informes, en las consultas y en los formularios. Entonces acá yo le voy a decir apellido y nombre. Pero quiero hacer una observación aquí. Los nombres de los campos, en los posibles, usemos siempre o todo minúscula o todo mayúscula, pero no usemos espacios. ¿Sí? Fíjense que yo acá puse clic, guión, apellido y nombre todo seguido. Clic, guión, código de cliente todo seguido. No utilicen espacios. No les va a hacer problema ahora. Puede traer problemas más adelante. Para eso está entonces el título, que ahí sí podemos usar el tipo de carácter que querramos. No así, en lo posible, utilizar tildes, ¿sí? O sea, nombres de campos con acento, dirección, por ejemplo, o espacios. Bien. Lo otro que, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, requerido. Este dato es importante. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que yo esté cargando un cliente nuevo, ¿le voy a dejar cargar el cliente sin pedirle el apellido y nombre?
Bueno, acá no hay una regla para esto. Puedo decir que sí o puedo decir que no. Puedo elegir que si no me ingresa el dato del nombre del cliente, no lo voy a dejar avanzar y no va a poder cargar el registro. Entonces, hay datos que ustedes van a definir cuáles son los obligatorios y cuáles no. Por último, hay una opción, por último, la propiedad indexado hace referencia a lo siguiente. Todos conocemos lo que es un libro, probablemente todos sepamos, o debemos saber, por lo menos por Word del año pasado lo tienen que saber lo que es un índice. Normalmente los libros pueden tener un índice, pueden tener dos índices, tal vez si es una enciclopedia que tiene varios tomos, puede tener mucho más que dos índices, puede estar organizado por tomos, por unidades, por capítulos, por índices por alfabéticos, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo el tipo de bibliografía, se puede indexar ese libro de diferentes maneras. O sea, se pueden crear índices de diferentes maneras. ¿Qué significa entonces que nosotros digamos, qué es lo que implica que nosotros le digamos que el campo apellido y nombre sí puede ser indexado? Y aquí, si ustedes ven, vamos a encontrar tres opciones: que no se puede indexar, que sí se puede indexar y que permita duplicados, o que sí se permita indexar pero sin duplicados. Aquí no hay que fanatizarse y poner que todo puede estar indexado. Esto digo, no todos los campos es necesario que estén indexados. Lo bueno es que aquellos campos que van a ser objeto de futuros informes estén indexados. Ahora, lo que uno tiene que analizar es si yo voy a permitir que este campo tenga duplicados o no. Como es un apellido y nombre, yo puedo tener dos clientes distintos, pero que tienen el mismo nombre. Por lo tanto, le voy a poner que va a tener duplicados. Ahora, vamos a pasar al siguiente campo. El siguiente campo es el domicilio. El domicilio es texto de 45 también, por lo tanto vamos a CLI-domicilio, texto corto de 45. El título, aquí sí puedo escribir el acento, perdón que no lo escriba porque con mi máquina no es que no lo puedo hacer, tengo que cargar un complemento que no lo he hecho. Y le voy a colocar en el campo si es requerido o no, ¿sí? Cuán importante puede o no serlo. Yo le puedo poner que no. A ver, ustedes cuando le coloquen sí o cuando le coloquen no, yo no les puedo decir que esté mal. Lo que sí es que ustedes me van a tener que justificar por qué sí o por qué no. Por último, que es también lo que le vamos a decir acá, es si este campo va a ser indexado o no. O sea, yo tengo que pensar, en el caso anterior que era apellido y nombre, seguramente vamos a hacer un listado de clientes ordenados por nombre y apellido. También es muy probable que yo quiera hacer un listado de las ventas o de los clientes por dirección. Por lo tanto, le vamos a decir que sí voy a permitirle indexado con duplicados porque puedo tener dos clientes que viven en la misma dirección. Seguimos, el próximo campo va a ser quill numérico de 15 posiciones. Bien, entonces ahora vamos con el campo CLI-quit, porque podemos tener las dos opciones, ¿sí? Y ahora le vamos a decir numérico. Cuando le digo numérico, y dijimos de 15 posiciones, voy a buscar en el tamaño del campo la posibilidad de ponerle 15. Y en realidad no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es pulsar la tecla F1. Al pulsar la tecla F1, vamos a ver, ¿sí?, que se va a abrir una ayuda y un segundito que se abra la ayuda. F1, dependiendo si nuestra máquina está conectada a internet, va a ir a buscar la ayuda a la página oficial de Microsoft o va a abrir un cuadro un cuadro de opciones de diálogo que me va a permitir visualizar la información correspondiente. Puede que sea diferente a la que te va a plantear tu PC, pero en definitiva es la misma información.
Entonces vamos a ver que tenemos para los tipos de dato numérico diferentes opciones. Acá no tenemos la posibilidad de colocar, como en el caso del texto, un número en particular, sino que vamos a tener que elegir alguna de las expresiones. Si el dato que yo voy a almacenar es un número que está comprendido entre el 0 y el 255, le voy a tener que indicar que este tipo de dato numérico es de tipo byte. Si el número está comprendido entre el valor menos 32.768 y más 32.767, será de tipo entero. Entonces aquí podemos ver las diferentes opciones. Entonces, de acuerdo a lo que hemos especificado, en este caso para el número de teléfono que necesitamos, estamos viendo el quill. Para este caso, el quill que necesitamos 15 posiciones, vamos a buscar cuál es el tipo de campo que se adecua para esto. Observamos que la opción simple me va a permitir utilizar números de hasta 38 posiciones, tanto negativos como 45 posiciones después de la coma. Aquí vamos a ver entonces que el tipo de dato que le vamos a expresar a Access para el quill va a ser simple. Luego continuamos el resto de las opciones de la misma manera. Vamos a colocar el título al campo, en este caso le vamos a poner quill/quit porque puede que queramos poner cualquiera de los dos. Y ahora vamos a proceder entonces al campo teléfono. Cli-teléfono, que para este caso, según lo que habíamos definido, el teléfono habíamos dicho que era de 20 posiciones. Bien, entonces vamos a definir un campo de tipo numérico que también va a ser de simple precisión porque allí me lo está indicando que tiene hasta 38. No le voy a poner en este caso título porque quiero que veamos qué pasa o de qué manera Access me lo va a representar cuando me olvido de colocarle un título en las propiedades del campo. Vamos entonces ahora al siguiente campo que es la provincia. Y aquí tenemos el primero de los campos que luego se va a relacionar con otra tabla. ¿Está? Para eso entonces este campo de provincia es un numérico de 2 posiciones. Entonces vamos a definir cli provincia. En este caso le podemos poner código de provincia porque es el que vamos a identificar luego con la otra tabla, provincia. Entonces numérico de 2 posiciones. Para este caso vamos a elegir entonces el tipo de dato byte. ¿Por qué byte? Porque justamente byte me va a contener un valor que va entre 0 y 255. Y acá les quiero hacer una diferencia respecto de Access. Si yo tengo que guardar en un campo, en una celda de Access, un número que es el 47, el 4 y el 7, para Excel eso representa 2 bytes, uno por cada posición o por cada elemento, en este caso por cada valor, el 4 y el 7. En cambio, si yo le estoy diciendo a Access que el tipo de dato numérico es byte y tengo que guardar el valor 47, él va a usar solamente un byte. Pero fíjense qué ocurre, por ejemplo, en el caso de números muy grandes, como el que estamos intentando guardar para el quill/quit o el número de teléfonos, que tiene 15 posiciones, que serían en Excel 15 bytes. Fíjense cuánto va a ocupar en Access un campo que es de tipo simple y que puede tener 38 posiciones o 45 posiciones después de la coma, 45 posiciones a la izquierda de la coma o a la derecha de la coma. Entonces, esta es la primera gran diferencia que tenemos entre Excel y Access. Access tiene una forma muy diferente de almacenar la información que me permite el aprovechamiento del espacio en el disco de una manera más óptima. Bien, proseguimos. Entonces, el título para este campo va a ser el código de la provincia. Epa, me equivoqué con la tecla. Código de provincia. El valor predeterminado. Aquí quiero hacer una salvedad que me parece interesante. Si la mayoría de mis clientes corresponden a la provincia de Santa Fe,
Yo podría decirle que el código puede ser el 1 siempre y cuando en la tabla provincia, la primer provincia que carguemos, o sea, con el código 1, sea Santa Fe. Ya lo vamos a ver nuevamente a esto. Por el momento lo dejamos así, no va a ser un valor que vamos a indexar, sí va a ser un valor que vamos a requerir de colocar. Seguimos, el campo que viene a continuación es la edad, numérico de 2, entonces tenemos cli-edad, numérico de 2, por lo tanto le vamos a decir que es de tipo número, en este caso nuevamente vamos a decirle que es byte, y el título es edad. El texto no va a ser requerido ni va a ser indexado. Luego vamos a continuar, dijimos, con la localidad. Para los ejemplos que vinimos viendo, los TP1, 2 y 3, habíamos definido una tabla secundaria, una subtabla de localidades. En este caso no lo hemos definido, lo hemos definido como un texto de 25, así que para este ejemplo lo vamos a dejar así, de 25. El título va a ser localidad, nada más. No va a ser requerido y no lo vamos a indexar por el momento, simplemente. Bien, vamos a cargar el otro campo que corresponde a la tabla que le sigue, que es la de nacionalidad. Ese campo también va a ser un campo que se va a relacionar con otra tabla, que es la tabla de nacionalidad. Nacionalidad numérico de 2 también. Vamos entonces al campo cli-código de nacionalidad. Numérico de 2 dijimos, numérico de 2, por lo tanto, nuevamente hacemos referencia al tipo de dato byte. Vuelvo a mostrar de nuevo las especificaciones de configuración. Byte es un número que voy a poder almacenar entre el número 0 y el 255. Bien, luego tenemos la zona, cli-zona. No le hemos colocado el resto de los datos a propósito para que luego veamos, como les decía anteriormente, cómo va a salir. En este caso, la zona es texto de 20 posiciones, texto corto de 20 posiciones. El título va a ser zona, no va a ser requerido ni va a ser indexado. Esto es porque lo defino, ya después, si nosotros, cuando hagamos los otros trabajos, ustedes van a tener que, en función de los informes que esa base va a arrojar, ustedes van a tener que definir. Bien, deberíamos continuar con el resto, género, estado civil, email, tipo de documento. Necesito cerrar el día de hoy unos conceptos, total, se repiten los tipos de datos, lo que sí, voy a agregar para este caso, la foto del cliente, vamos a agregar ese, el campo entonces, clic-foto, que el tipo de dato es dato adjunto, nada más. Y el último que quiero agregar para este ejemplo es el campo estado sí barra no. Este dato que me parece importante para que clic estado, aquí el tipo de dato es sí barra no, el título es activo. ¿Por qué? Porque el tilde va a indicar que está activo o no activo. Es de acuerdo a cómo lo querramos plantear. ¿Está? Si no está activo, va a estar tildado. Entonces yo acá en la descripción, que ahora sí es importante colocarla, es cuando no está activo, se tilda. O aparece el tilde. O se marca con la tilde. Bien, hemos terminado de definir nuestra tabla. Podríamos guardarla. Le voy a poner un nombre, cliente. Van a ver que cuando la guardo va a aparecer en el
tablón, en el panel de control. Allí aparece mi tabla. Y lo que quería era explicarles algo que dije que dejaba para el final, que tiene que ver con el campo que es la clave principal. Cuando yo establezco la clave principal, de forma automática, Access le va a poner que este campo sí o sí va a ser requerido y que este campo sí o sí no va a permitir duplicados. Quería primeramente explicar eso antes, quería explicar todo lo que vimos posterior a los campos para que quede claro este tipo de campo que es el campo más especial, como cada uno de los campos claves que vamos a definir para cada una del resto de las tablas. Terminado esto entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla provincia. Procedamos entonces ahora con la creación de la segunda tabla. Como dijimos, podemos comenzar con la tabla de nacionalidad o la de provincia, no hay ningún problema por ello, no hay necesidad de mantener un orden en la creación de las tablas. Vamos entonces, dentro de la cinta de opciones crear, en el grupo tablas, como dijimos, siempre vamos a usar la opción diseño de tabla. En este caso, la tabla es la tabla de provincias, por lo tanto le voy a poner pro y aquí voy a ponerle código guión de la provincia. Esta va a ser de tipo numérico. Y acá lo que vamos a tener que recordar es, si nosotros definimos en el diseño que la tabla provincia era numérico de 2, en este caso terminó siendo de tipo byte, para esta tabla, que luego la vamos a tener que relacionar, también le tendremos que indicar entonces que es numérico de tipo byte. Esto es muy importante que se cumpla porque el paso próximo que vamos a hacer luego de la creación de la otra tabla de nacionalidades es hacer justamente el paso de la relación de las tablas. Código de provincia que se va a convertir en byte, el código de provincia, y que va a ser nuestra clave principal. Por lo tanto, van a ver que el dato va a ser de tipo requerido y sin duplicados, como vimos cuando definíamos el campo clave de la tabla clientes. Solo resta entonces ahora de esta tabla, como vimos en el diseño, colocar la descripción, un texto de 30 caracteres. Entonces aquí pro-descripción, vamos a decirle entonces texto corto de 30 caracteres. Título, ahora voy a volver a la tabla, al campo anterior porque no le pusimos título, en este caso sería descripción, con el acento. El dato va a ser requerido, ¿sí? Y no va a necesitar que, vamos a ponerlo bien porque hay que ponerlo con acento, no va a necesitar que lo indexemos. En el campo provincia me olvidé aquí de ponerle código de la provincia, como quiero que aparezca luego. Bien, ya tenemos entonces definido los dos campos que conforman la tabla, lo vamos a cerrar. Me va a preguntar si lo quiero guardar, le voy a poner que sí y le voy a poner el nombre a mi tabla provincia. Acepto y ya tenemos dos tablas creadas. Vamos a crear nuestra tercera tabla, ¿sí? Para continuar con el ejemplo, y aquí lo vamos a cerrar con la última tabla de nacionalidad, que va a tener dos campos. El campo ID de la tabla del campo ID, como decía, el que va a ser el campo clave. Entonces, vamos a crear grupo tabla, el icono diseño de tabla. Entonces, a esta va a ser NAC código de nacionalidad, el tipo de dato, y vamos a volver a lo mismo, numérico, byte. Para eso y vuelvo a insistir en lo mismo, lo importante de haber tenido los diseños de cada una de las tablas con su dato con su tipo de dato y la longitud, para que ahora, en este momento que le decíamos que era esencial, la clasificación. Este va a ser el campo principal y el título que va a tener este campo es código de la nacionalidad.
Va a ser un campo requerido y sin duplicados. Ahora vamos a colocar de la nacionalidad la descripción. Y esa descripción, no recuerdo cuánto era, texto de 25. Perfecto. Texto corto de 25. El título va a ser descripción. El campo va a ser requerido y no lo vamos a indexar. Bien, vamos a guardarlo. Puedo guardar por aquí o puedo salir y darle el nombre a mi tabla nacionalidad. Quiero hacer una aclaración. Si yo me hubiera olvidado de colocarle un campo clave, al salir, primero me va a pedir el nombre de la tabla o al grabar, y ahora me va a advertir que no hay ninguna clave principal definida. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, me dice, no hay ninguna clave principal definida. Me pregunta, aunque no es necesaria, como se los dije, no es necesario que todas las tablas tengan una clave, pero nosotros dijimos que lo vamos a hacer, es recomendable que exista. ¿Ven? Entonces dice, una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre las tablas. ¿Desea crearla? Si yo le digo que sí, me va a crear un campo nuevo arriba del campo nacionalidad, código, y le va a poner como nombre de campo ID, de Identification. Si le digo que no, va a crear la tabla sin ninguna clave. Voy a cancelar, le voy a indicar que quiero la clave y yo le indico cuál. Entonces ahora sí vamos a grabarla a la tabla. Bien, por lo tanto tenemos las 3 tablas creadas.